Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. A continuación, Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Caminando con Jesús. Dice Jesús, quita en el mar, no tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía te encontrarás. Les damos una bienvenida en el nombre del Señor a todos ustedes, a sus familias y sobre todo a cada uno de nuestros televidentes en este su programa que se llama Caminando con Jesús. Ustedes saben que ya van 13 años evangelizando y que la gloria sea para Jesucristo, porque es una evangelización hecha con mucho amor, con mucha alegría para cada uno de ustedes. Bien sabemos que nuestras tareas diarias es evangelizar, anunciar a Jesucristo resucitado. Por eso en el día de hoy traemos un muy buen anuncio, les traemos a ustedes un querigma, una buena nueva que tiene que ver con llamados a ser testigos. Pero antes saludamos al Padre Edinson, que nos acompaña nuevamente en este programa. Padre, muy buenas tardes, noches o días. ¿Qué haremos? Buenas noches. El tiempo del Señor, Alfredo. Bienvenido, Padre. Gracias, Alfredo. Igualmente para ti en este programa que es de la Renovación Carismática Católica, ¿no? Caminando con Jesús. Bienvenidos también a cada uno de ustedes, nuestros amigos televidentes, a este programa que se emite lunes tras lunes, ¿no? Así es. Bueno, fíjense, Padre, que hemos tenido la oportunidad de poder acompañar a nuestros televidentes con una serie de programas que hemos venido realizando unas semanas atrás, y esperamos también que sean de crecimiento para todas estas personas que están allá del otro lado, que seguramente a veces nos encontramos en la calle, en un almacén, en el día a día, en la Eucaristía, y que a veces no tenemos el tiempo como de saludarnos, pero también les enviamos un saludo a todos ellos, Padre. Claro que sí. Y la bendición también, que el Señor los acompañe en su día a día, en ese transitar y trajinar constante, en esas preocupaciones en las que nos desenvolvemos, en las que se desenvuelven. Que el Señor te acompañe allí, en cada uno de esos momentos que vives, que tienes. Hoy vamos a entrar en materia con esta buena nueva que les traemos a ustedes. Tiene que ver con la importancia de ser testigos. Y uno diría, bueno, pero ¿testigos de qué? ¿De quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Así es. ¿Cómo ser testigos? Y en esa línea queremos decirles a ustedes que hay una gran importancia hoy de ser testigos de Jesucristo. Pero en ese sentido vamos a trabajar algunos elementos importantes para que tanto ustedes como nosotros los primeros llamados a ser testigos de Jesucristo, vamos a plantearles a ustedes una pregunta, y es: ¿hace cuánto usted conoce de Jesucristo? ¿Cuándo fue aquella primera vez que hablamos de Jesús? ¿O te hablaron o me hablaron de Jesucristo? Yo tengo una fecha. ¿Ya? 10 de enero de 1991. ¿Qué pasó ahí en tu vida, Alfredo? Ese día sucedió algo maravilloso que antes no había vivido, y fue un retiro espiritual. En ese retiro me hablaron de un Jesús que yo realmente no me interesaba, desconocía, no me preocupaba, totalmente ajeno a mi cotidianidad. Pero ese día algo cambió en mi vida, y ese día dije: me falta conocer a Jesús. Entonces yo creo que, Padre Edinson, un primer elemento de ser testigos implica conocer a ese gran hombre que ha cambiado la historia, que se llama Jesucristo. Claro, y es que indudablemente, Alfredo, para uno poder ser testigo de algo o de alguien, tiene que conocerlo. Así aquella fecha que tú recuerdas marcó para ti, significa para ti muchísimo, porque ahí empezó tu proceso de compañía, de acercamiento, de conocimiento al Señor Jesús. Y si de cualquier cosa queremos ser nosotros, o de cualquier persona queremos ser testigos, lo primero es conocer a esa persona. Si tú me preguntas a mí por la fecha, le voy a hacer la pregunta, Padre Edinson, más o menos, pero más o menos. Tuvo que ser en aquellos primeros, ¿qué sería? ¿Años de seminario o antes?
Oh, vez. mucho antes, claro Mucho que sí, antes, mucho ¿verdad? antes. Recuerdo que era un joven muchacho en la parroquia cuando el sacerdote que estaba, el padre Eduardo Martínez, hoy descansando ya en la presencia del Señor, me invitó por primera vez a ser un ayudante de misa en el altar. Él empezó a hablarme de Jesús. Fue él el primero, digamos así, pero claro, uno hace memoria de la abuelita, de la tía, y recuerda que también antes ya alguien le venía hablando de Jesús, ¿no? Así que esta historia hacia atrás es bastante larga. Entonces un primer elemento tiene que ver con conocer a Jesús. Para ser testigos de Jesucristo tenemos que conocerlo. Y en ese sentido, mire cuántos textos, Padre Edinson, nosotros en el Evangelio podemos encontrar, y lógicamente después esos hechos de los apóstoles, cómo ese conocimiento de Jesús fue cambiándole la vida a todos aquellos que de pronto se lo encontraron, o aquellos que estaban buscando salidas, buscándole sentidos a su vida, o no le encontraban a sus angustias o enfermedades o sufrimiento, y de pronto se les dio por conocer a Jesús. O Jesús se les acercó, porque algunos lo estaban como pensando, pero Jesús se les adelantó. Y qué hermoso saber que cada vez que un ser humano se acercó a Jesús, Jesús les cambió la vida. Y hay un modelo muy icónico de esto, San Pablo, Así es. que de hecho era perseguidor. Saulo, ¿no? De Tarso. Saulo Antes primero, llamado Saulo exactamente, de Tarso. y que luego cuando tiene ese encuentro con la persona de Jesús, empieza esa relación con él, empieza a conocerlo y se convierte en ¿qué testigo? ¿Qué testigo? El testigo de los testigos. Así es. Él es entonces uno de estos modelos que tenemos nosotros. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos este relato en donde él va de camino a Damasco y dice que lo envuelve una luz, lo tira por el piso y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí empieza Saulo este encuentro, este proceso de conocimiento con el Señor Jesús. Sabe que eso me hace acordar que así como Saulo iba, ¿verdad?, en su labor diaria, buscando algo, a alguien, persiguiendo de pronto a los cristianos, en fin, en su día a día, nosotros también podemos estar caminando poco a poco en rutas muy poco cristianas, muy poco creyentes. Quizás a veces podemos malgastar el tiempo y malgastar nuestra vida en ese sentido, y tratar de alejarnos de Dios, alejarnos de conocer a Jesús, pero algún día algo tiene que pasar o nos ha pasado y la vida nos puede cambiar. Alfredo, y nosotros estamos aquí conversando pues directamente de la persona de Jesús, y la pregunta que hacías era si has sido testigo de Jesús, pero también podemos lanzar y podemos preguntarle a ustedes que nos están viendo, ¿de qué has sido testigo tú? Porque esta es una realidad muy cotidiana, el ser testigos es una realidad muy cotidiana nuestra. ¿De qué has sido testigo? Tal vez de algún evento, de algún hecho, de algún episodio. Pero esta es una realidad muy cotidiana en nuestra vida. Y ser testigos a veces de un accidente, a veces suceden las cosas y la gente sale corriendo a ver qué sucedió, ¿verdad? Nos sorprende a veces un hecho de pronto y queremos ir a mirar y alguien dice: no, ¿y qué fue lo que pasó allí? Y alguien agrega cosas que no pasaron. Exacto. O alguien le quita cosas a lo que sucedió. ¿Qué es lo importante en este momento? Que conocer a Jesús, Jesús siempre te va a agregar cosas, te va a renovar, te va a quitar, a limpiar un poco todas esas realidades que de pronto nos están molestando allá en lo más profundo y como que no nos dejan caminar con más alegría, con más felicidad, con más realización personal. Conocer a Jesús, ¿cuántos no conocieron a Jesús con duda? Y en medio de la duda vivieron esa experiencia personal, que es importante, Padre, que hablemos de la importancia de la experiencia personal con Jesús. Bueno, y todo fue diferente. Y en esto la vida de los mismos apóstoles, los primeros 12 llamados, nos indican ese proceso justamente de cómo se va avanzando, ¿sí? Fueron llamados
vemos allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, donde Jesús llama a los primeros discípulos. Ellos fueron llamados. Dice Jesús o dice la palabra, que una vez que Jesús los llamó, ellos dejaron todo lo que tenían y lo que hacían y lo fueron siguiendo. Pero eso no significaba de que hubieran despejado sus dudas enseguida. Esto fue un proceso continuo, ¿no? Dudas, miedos, etcétera. Pero que en el proceso de seguimiento a esa persona, en la medida en que lo iban conociendo, que iban conviviendo con él, iban despejando todas esas dudas. Porque eso es lo que, a eso nos ayuda el encuentro personal. ¿Sabe de las cosas que más me impactan en la lectura de los evangelios y sobre todo lo que sucede alrededor de Jesús? Es cómo muchos escucharon hablar de Jesús y otros estuvieron cerca a Jesús. Y sin embargo, estando cerca, dudaban o dudaron, inclusive los más cercanos a Jesús. Sí. Me parece que también es, de alguna manera nos corresponde también recordar que en ese caminar, aquellos que nos están viendo que dicen, yo también he dudado, yo también he sido un incrédulo, yo también en medio de esas situaciones difíciles que hemos vivido, no he tenido fe. Tenemos que decirle a todas estas personas que en la vida todos podemos pasar por realidades así, pero al final definitivamente nos encontramos con un Jesús que es real, que le cambia y sana a muchas personas que estuvieron con Él, que vivieron con Él, que lo escucharon y que para la gloria de Dios todavía seguimos viendo cómo Jesús sana vidas, cómo cambia, cómo transforma familias. Y es porque tanto la familia como las personas, como el niño, como el joven, como el papá, la mamá, los jóvenes, se abren a un conocimiento de Jesús. Y es que más de una vez Jesús les echó en cara a los discípulos sus dudas, porque dudan, porque tienen poca fe. Es decir, que esto hace parte de ese proceso. Lo importante es avanzar, es continuar, que no por las dudas que se vienen, que a veces surgen, por eso entonces abandonar el camino, por eso abandonar el seguimiento de Jesús para seguirlo conociendo, ¿no? Más de una vez Jesús, según los relatos del Evangelio, les echó en cara esas dudas que sentían en su corazón. Así que es normal, ya tú lo decías, que en la vida, sobre todo en esos momentos en los que enfrentamos cosas serias, cosas duras, se nos vengan dudas. Y el Señor Jesús también nos dirá, hombre, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe. Pero esto hace parte de ese proceso. Lo importante es continuar de cerca al Señor Jesús para conocerlo. Padre Edinson, quiero para también nuestros televidentes enviar un mensaje lleno de esperanza también. Y es, ese conocer a Jesús también implica ir con mi realidad, con las tragedias que tenemos, con nuestra manera de ser, de actuar, de pensar, presentarnos ante Jesús. Y yo creo que una de las cosas que más también me admiran es que Jesús no obliga, ni violenta, más bien, no violenta nada. La libertad de la persona, uno es libre. Y a cambio aquel que abre su corazón a esa experiencia de Jesús, llegan bendiciones, llegan felicidades, llega a traer conversión, llega una vida nueva. Y es ahí donde en lo personal digo, cómo muchas personas se están perdiendo de esa experiencia de un Jesús que transforma vidas. Totalmente, totalmente. Es que ya decía el Papa San Juan Pablo II, Cristo no quita nada, no le tengan miedo a Jesucristo. Eso lo decía hablando a propósito de los jóvenes, no le tengan miedo a Jesucristo porque Él no quita nada y lo da todo. Él da la plenitud de la vida. Jesús es lo que necesitamos para sentirnos felices, para sentirnos plenos. Y en esa línea, Padre, yo creo que es importante nosotros reconocer también que en medio del día a día, el médico está llamado a ser testigo de Jesucristo, el abogado está llamado a ser testigo de Jesucristo, el profesor, el docente está llamado a ser testigo de Jesucristo. En fin, todos los profesionales estamos llamados a ser testigos de Jesucristo.
Y ese es un llamado, ¿verdad? Llamados a ser testigos. No es quizás algo que no tiene que ver conmigo. Hay gente que se desentiende y dice, no, yo más bien hago mis prácticas religiosas y con eso es suficiente. Y qué importante, yo creo, ser testigos en este contexto actual. Tú mencionabas a los profesionales, entre ellos a los médicos. Es importante ser testigo hoy en ese ambiente, en ese sector. Oiga, encontrar un médico con fe. Hay señoras, personas que han ido al médico y dice, me formularon tal cosa, pero al final el doctor me dijo, tenga fe, ore, vaya a Eucaristía, comulgue, vaya al sacramento de la reconciliación. Es decir, hay profesionales que más allá de su experiencia profesional también tienen una experiencia de Dios importante, y sepa que esa experiencia de Dios cambia y transforma vidas. De acuerdo. Entonces, importante ser testigos en esta realidad actual que vivimos. Vamos a un pequeño corte de comerciales, muy atento a este espacio, y regresamos entonces con otro elemento que vamos a trabajar, y es dar testimonio. Puro en el Parque Ecológico Yulimar. Disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas, paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico, comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posiciona como la número 1 en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. El éxito de tu futuro comienza aquí. Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra. En Fundación Academia Sandra tengo modernas instalaciones, docentes especializados y facilidades de pago y de horario para poder estudiar. Y 60% de descuento en cada mensualidad. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral en Fundación Academia Sandra. Inscripciones y matrículas abiertas. Caminando con Jesús. Dice Jesús, quita en el mar, no tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía te encontrarás. Regresamos a su programa Caminando con Jesús. Estamos compartiendo con ustedes una realidad, un querigma, una muy buena nueva para ti, y tiene que ver con la importancia de ser testigos. Y al ser testigos, lo primero que tienes que hacer y tenemos que hacer es conocer a Jesús. Vamos a acercarnos a Jesús, ese Jesús que es un Jesús joven también, un Jesús que se hace niño, un Jesús que se hace adulto, es decir, es para todos. Es la invitación a que tengas un encuentro personal con Jesús. Y en esto, Padre Edinson, qué importante también recordarle a nuestros televidentes esa experiencia de encuentro personal. Antes de empezar a hablar de dar testimonio, el encuentro personal con Jesús. Sí, es decir, bueno, muchos papas nos han hablado de esto y esta importancia de tener el encuentro personal con el Señor Jesús. Es que nosotros creemos no porque nos haya parecido bonita una idea, una doctrina, sino porque hemos tenido un encuentro con una persona, con la persona de Jesucristo. El Dios que se encarna, Él es un ser humano como tú y como yo. Tener experiencia de Él, por habernos encontrado con Él, es lo que nos cambia la vida. Ese encuentro cambia, transforma la vida de cualquier persona que se encuentre con Él, inclusive de ateos.
Ha habido personas que se denominan así, que se llaman ateos, y una vez que le abren la puerta de su corazón al Señor Jesús, su vida cambia completamente. Es que el encuentro personal con Él, es que es una persona, no es una idea, no es una cosa por allá etérea, es una persona, como tú y como yo. Cuando nos encontramos con Él, nuestra vida cambia, nuestra existencia cambia, nuestro rumbo cambia, todo nuestro ser cambia. Yo sí creo, mire, son muchas las personas que pueden dar testimonio de conversión, porque en el fondo también cuando se pasa de creer que tenemos un Dios castigador y de pronto nos acercamos a una experiencia y descubrimos que Dios es amor, cuando creemos que nos persigue o nos juzga y descubrimos la misericordia de Dios, nos acoge, que nos recibe, que nos acoge, que nos perdona, que nos renueva, entonces uno descubre una experiencia diferente. Y la vida no puede estar separada, por así decirlo, de mis prácticas religiosas. ¿Perdón? Son como dos, ¿cómo ya le llamaremos? Como una balanza. A veces sí, hay mucha práctica religiosa, pero la vida va por otro lado. Y entonces no hay, mire, para comentarle una historia, hace unos años conocí a una persona y me dijo, yo estuve en el seminario muchísimos años, pero ya soy una persona casada y tengo mis hijos y demás. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo era eso del seminario? Entonces me decía el Señor, no, eso era misa diaria todos los días a las 7 de la mañana, 6:30, 7, ya todos estábamos ahí. Yo fui a misa durante tantos años todos los días. Yo, perfecto, pero me imagino que irá ahora los domingos, mínimo los domingos. Y me dice, no, mijo, yo fui a mucha misa cuando estuve en el preseminario, en el seminario, y ahora yo creo que ya no me da como ganas. Yo le decía, no puede ser. No se encontró, no tuvo puede, es encuentro. correcto, ahí pasa algo, Claro, ahí hay un vacío. claro. Se separó la práctica religiosa, se separó, digamos, esa experiencia que todos tenemos de la vida, de cambiar la vida. No pueden ser dos cosas separadas. Exactamente. Sí, indudablemente, cuando se tiene experiencia de encuentro con Jesús, la vida se integra con la experiencia, con la vida de fe. No vivimos en una dicotomía. La vida se integra. Nuestra experiencia religiosa ilumina toda nuestra existencia, todo nuestro cotidiano vivir. Así que se requiere estar integrados. Y esa integración entonces nos lleva a nosotros a un segundo elemento que queremos desarrollar con ustedes, y es dar testimonio. Sí. Es como dar ejemplo, ¿cómo será? ¿Cómo le podemos llamar? Dar razón de nuestra fe, ¿no? Sí, yo creo que va inclusive mucho más allá de dar ejemplo, porque Okay, a veces, sí, a veces uno, cuando se considera un ejemplo, un modelo, a veces se tiende a poner un poquito por encima de otros, ¿no? Pero ser testigo implica esto de lo que conversábamos, de tener experiencia profunda de. Así podemos hablar con certeza. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, allá en los versículos finales de este capítulo, encontramos, Alfredo, al primer gran testigo, dice Jesús, el Espíritu Santo, el Paráclito. Él da testimonio de mí. ¿Y por qué da testimonio de Jesús? Porque conoce, porque Él es una de las personas divinas, porque conoce a esa intimidad de Dios, esa intimidad de Jesús. Lo conoce perfectamente. Él es el primer testigo, entonces. Que para ser testigo, ahondando en lo que hemos comentado, es necesario poder conocer. Bien, entonces el reto es renovar también esa experiencia de Dios y poder decir, Espíritu Santo, definitivamente necesito de ti para ser testigo. Padre, vamos a hacer una oración para que sea precisamente el Espíritu Santo quien ilumine a todos nuestros televidentes y a todos aquellos que en algún momento podamos decidir y decir sí al Señor. Pongámonos pues en actitud de apertura a ese Santo Espíritu para que Él nos enseñe a ser testigos. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven y renuévate en nuestro interior. Ayúdanos en este proceso de conversión y en este proceso de encuentro con la persona de Jesús, para que nuestra vida adquiera un nuevo sentido, un nuevo horizonte. Ven, Espíritu Santo, renueva nuestra vida, renueva nuestro ser. Amén. Amén. Y que sea el Espíritu Santo quien transforme también nuestro interior para que también podamos seguir siendo más felices. Hemos llegado al final
de este nuevo programa que se llamó Ser Testigos, la importancia de ser testigos. Una bendición para ti, para tu familia, y no se te olvide, no hay que separar la experiencia de Dios de la vida cotidiana. Tenemos que juntarlas y así vamos a ser testigos más felices. Una bendición para todos. Chao, chao. Puro en el Parque Ecológico Yulimar. Disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas, paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico, comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posiciona como la número 1 en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. El éxito de tu futuro comienza aquí. Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra. En Fundación Academia Sandra tengo modernas instalaciones, docentes especializados y facilidades de pago y de horario para poder estudiar. Y 60% de descuento en cada mensualidad. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral en Fundación Academia Sandra. Inscripciones y matrículas abiertas. Caminando con Jesús. Dice Jesús, quita en el mar, no tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía